Vamos a hablar de la oxigenación. Veamos entonces cómo recordar que la concentración de oxígeno en aire ambiente es 21%. Y es importante recordar esto, que por cada aumento de 1% de concentración de oxígeno, la P2 debe aumentar en 5 milímetros de mercurio. Fíjense, acá tenemos lo que ocurre con la PO2. Vemos que la PO2 a nivel atmosférico que llega al alveolo es 120 milímetros de mercurio. Y cuando se ocurre el intercambio, la PO2, ¿verdad?, es de 100 milímetros de mercurio. ¿Ok? Es decir, hay una diferencia entre el oxígeno alveolar y el oxígeno de la arteria a nivel de la aorta de 20 milímetros de mercurio en aire ambiente. Ese es el valor normal. Entonces, por cada aumento de 1% de concentración de oxígeno, debería de aumentar 5 milímetros de mercurio. Es decir, si teníamos 100 milímetros de mercurio y damos 10% más, serían 50 milímetros de mercurio más, y esto da 150 milímetros de mercurio cuando el pulmón está sano. Ese es el valor normal cuando aumentamos la concentración de oxígeno. Y de acá también podemos sacar lo que se llama, además de la diferencia arterial de oxígeno, otra forma de saber cómo está el pulmón es con la relación presión arterial de oxígeno entre FiO2, que es la PAFI, es decir, 100 milímetros de mercurio que tenemos acá, ¿verdad?, que es la presión de oxígeno entre la FiO2, que es el 0,21. Esto si da más de 300, esto nos hablaría que el pulmón está normal. Entonces, ¿qué determina la oxigenación en los pacientes? Bueno, básicamente es la hemoglobina y las características propias de esta hemoproteína. Esto viene dado por la concentración arterial de oxígeno. La concentración arterial de oxígeno, como vemos acá, tiene que ver con la hemoglobina por 1,34 por la saturación de oxígeno más el oxígeno disuelto, que es apenas presión arterial de oxígeno por 0,0301. Es decir, como vemos en esta gráfica, ¿verdad?, prácticamente todo el oxígeno está unido a la hemoglobina y una parte muy pequeña es el oxígeno disuelto. Acá a la derecha tenemos la curva de la oxihemoglobina. Vemos, ¿verdad?, que ella tiene una forma simoidal que por debajo de lo que se llama el valor normal, que es este, ¿verdad?, vemos cómo desciende bruscamente. Y entonces esto es importante para entender luego entre las causas de hipoxemia. Entonces, para un valor de oxígeno, ¿verdad?, vamos a tener un valor de saturación de oxígeno en esta curva que está roja acá, ¿verdad? Ahora bien, cuando la curva se desvía a la derecha, fíjense que para la misma PO2 vamos a tener, ¿verdad?, vamos a tener menos saturación, menos de 95 que tenía antes, ahora vamos a tener 85. Y esto es las causas que desvían la curva a la derecha a la izquierda, y que en este caso a la derecha disminuye la cantidad de saturación de oxígeno, es decir, el glóbulo rojo o la hemoglobina da más el oxígeno. Estas causas son la acidosis, la hipercalnia, la hipertermia y el aumento del 2,3-difosfoglicerato. Entonces fíjense que, por ejemplo, con un nivel de hemoglobina de 20 tenemos un contenido de oxígeno mayor que cuando la hemoglobina es 10, tiene un contenido de oxígeno que es la mitad. Y acá vemos cómo esto ejemplifica esta gráfica, ¿verdad?, lo que sucede en el sistema circulatorio. Vemos que el sistema circulatorio lleva la sangre, y en esta sangre representa esto como un camión de tomates, y todos los tomates y todo el oxígeno lo lleva es la hemoglobina. Prácticamente el oxígeno disuelto, que es es muy poquito, es muy escaso con respecto a todo el oxígeno que lleva la hemoglobina. Acá vemos cómo interviene el pH. Fíjense cómo la curva la desvía de la curva de saturación versus la PO2, desvía la curva a la derecha, ¿verdad? Igualmente la temperatura desvía la curva a la derecha, dando más oxígeno, es decir, hay menos saturación cuando hay hipertermia y acidosis. Y acá vemos la hemoglobina fetal, que desvía la curva a la izquierda, es decir, con la misma PO2 tenemos más saturación, y eso es por la presencia de la hemoglobina fetal. El CO2 también, aumento del CO2, desvía la curva a la derecha. Acá observamos la distribución de los diferentes componentes de los gases en el aire ambiente. Tenemos, en primer lugar,
la fracción inspirada de oxígeno, que es el 0,21%, y el 21% de 690, que es la presión atmosférica a nivel del Valle de Caracas, ¿verdad? Esto daría 143. Lo otro es el nitrógeno, que es el 79%. El CO2 es apenas el 0,03%. Esto da 0,3 milímetros de mercurio. Esto es un valor que debemos recordar. Y la presión de vapor de agua puede variar de 0 a 4%. Y esto depende del nivel de agua de la atmósfera o del sitio donde estemos, ¿verdad? También depende de la temperatura y la altitud. Entonces, dependiendo de eso, ahora vamos a tener una presión de vapor de agua variable, que es más o menos 4 a 5 milímetros de mercurio, pero el aire cuando entra, ¿verdad?, hacia el alveolo tiene que sufrir algunas modificaciones mediante la cual este aire debe ser calentado a la temperatura ambiental, a la temperatura del cuerpo, es decir, a 36-37 grados. Y a esa temperatura de 37 grados, ¿verdad?, vamos a tener una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Es decir, la presión de vapor de agua a nivel alveolar va a aumentar de 4 a 5 milímetros de mercurio a 47 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y por otra parte, ok, el CO2, que era 0,3, va a aumentar a nivel alveolar a 40 porque eso es una característica que nos da la presencia de la capacidad residual funcional que permite mantener las concentraciones de gases más o menos estables y dando una concentración de CO2 de aproximadamente 35 a 40 milímetros de mercurio. Entonces lo que queda para el oxígeno y el nitrógeno es menos, y por ello la concentración, la cantidad de oxígeno en el alveolo baja de 143 a 126. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, el PO2 que proviene de la arteria pulmonar, que como sabemos es una sangre desoxigenada, y al unirse al PO2 del alveolo se va a hacer la hematosis, mediante el cual la PO2 final a nivel arterial, a nivel aórtico, es de 100 milímetros de mercurio, y el CO2 que venía en 45 pasa a nivel arterial a 40 milímetros de mercurio. Acá vemos cómo es entonces el comportamiento del oxígeno a nivel, dijimos que a nivel ambiental, ¿verdad?, la PO2, bueno, en este caso 150 milímetros de mercurio, y vemos que a nivel alveolar baja a un poquito más de 100, pero a nivel aórtico baja a 80 milímetros de mercurio. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, eso ocurre por esto, porque hay shunts, ¿verdad? Es decir, cortocircuitos venosos, por ejemplo, las venas bronquiales, ¿verdad? O sea, tienen las arterias bronquiales, van a las venas bronquiales, y estas venas bronquiales van a desembocar a nivel de las venas pulmonares, igual que la vena ácigos y las venas de Tevesio en las coronarias, ¿ok? Entonces, todas estas causas es lo que hace que haya una diferencia alveolar arterial de oxígeno que dijimos que era de 20 milímetros de mercurio con una FiO2 de 0,21. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas de hiposemia? Entendiéndose hiposemia como la disminución de la PO2 menos de 80 y una saturación menos de 93%. Serían disminución del oxígeno ambiental, que esto es cuando, por ejemplo, estamos a grandes alturas, ¿verdad? O en ambientes encerrados. ¿Ok? Hipoventilación, que sería cuando ya habíamos hablado de la hipoventilación, que es cuando no entra ni sale aire del pulmón, ¿verdad? Entonces eso se acompaña de aumento del CO2 y eso es la hipoventilación. Lo otro es alteración BQ, que son áreas mal ventiladas, ¿ok?, pero con buena perfusión, fíjense, mientras que el CHUM es una alteración mayor de la alteración BQ, que son áreas totalmente no ventiladas, pero bien perfundidas, y alteración de la difusión. Otras causas serían desaturación de la arteria pulmonar cuando hay aumento del consumo de oxígeno por causas de anemia, fiebre, sepsis e hipertiroidismo. O sea, aumenta el consumo de oxígeno a nivel periférico y eso produce disminución de la hemoglobina, de la saturación de hemoglobina que llega al alveolo. Y hay hemoglobinopatías como metahemoglobina y sulfahemoglobina.